Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Fernando Castañeda, soy ingeniero electromecánico, soy especialista en gestión energética y actualmente soy el gerente de una compañía que se llama RIG, Red de Ingeniería y Gestión, y de Ser Técnica. Las dos compañías están dedicadas a todo el tema de seguridad eléctrica asociada tanto a la parte de las instalaciones eléctricas con inspección de todas las instalaciones asociadas al uso final, distribución de energía, transformación y Ser Técnica en la parte de certificación de productos eléctricos. Entonces estamos muy complacidos de estar en Expo Solar para hablar un poco más de las instalaciones fotovoltaicas, pero de algo que es un poco más de forma y de fondo en cuanto a los requisitos de seguridad adicionales que puede tener una instalación, no solamente los relacionados de pronto con la instalación eléctrica, como lo menciona la NTC 2050 o como lo obliga el RETIE a través de la NTC 2050, sino tocando algunas otras temáticas relacionadas con el cumplimiento en cierta medida de forma voluntaria de algunas otras IEC. Entonces, dentro de eso vamos a estar mencionando la IEC 62446 y la IEC 60364-7-712, que son las normas que enmarcan la seguridad general de los proyectos fotovoltaicos. Entonces, digamos que dentro de esta charla vamos a estar tocando unos casos reales de inspecciones que se han hecho a estos sistemas fotovoltaicos, cómo hemos encontrado diferentes fallas que pueden afectar no solamente la seguridad, sino la eficiencia de las instalaciones. Entonces, digamos que el espacio de hoy lo vamos a estar dedicando a todo este proceso. Como les decía, nuestra compañía lleva más o menos unos 15 años trabajando en todos los temas de seguridad eléctrica, 13 años como entidades acreditadas por ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, y todos ustedes nos pueden encontrar no solamente a través de nuestras páginas web www.retieingenieríaygestión.com y www.sertecnica.com, sino a través también de nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. De igual manera, tenemos un canal que hemos dedicado para todo este tipo de información, para que todos ustedes también, si gustan llegar, y ahí estamos también tratando muchos temas de Expo Solar, que es el canal Red TV Noticias, RT TV Noticias, que lo pueden encontrar en YouTube, y ahí van a encontrar todas las diferentes charlas asociadas a todos estos temas, no solo de energía solar, sino toda la parte de seguridad eléctrica, equipos, productos y diferentes consideraciones en muchos otros ámbitos de los temas asociados a los reglamentos técnicos, la certificación del producto y las instalaciones eléctricas. Bueno, entonces vamos con nuestro tema. Igual ya vamos a estar tomando nota de todas las preguntas que ustedes van a estarnos haciendo y durante el transcurso de la charla podemos de pronto contestar algunas particularmente. Sin embargo, al final es que dispondremos el espacio para dar respuesta a las mismas. Bueno, entonces voy a arrancar aquí con la presentación. Entonces vamos compartiéndoles la presentación en este momento. ¿Me confirman si está aquí? Ok. No, creo que está saliéndonos otro panel de información. Voy a ver aquí qué pasó. Aquí está, listo. No. Bueno, mientras tanto, aquí yo ya lo estoy compartiendo. Me confirman, por favor, si... me dicen que no hay audio. Sí tengo audio. Buenas tardes para todos. Tengo audio, no tengo audio de los demás. Buenas tardes, sí. Listo, aquí estamos bien. Bueno. Listo, vamos con la presentación. Ok, sí, el audio está perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si ya allí de la parte técnica nos ayudan un poquito con la confirmación de que se esté transmitiendo la presentación. Mientras tanto, bueno, les voy contando. Este tema de la inspección de instalaciones de sistemas fotovoltaicos no es un tema netamente obligatorio. Digamos que hay ciertas consideraciones dentro del RETIE y dentro de la NTC 2050 que garantizan ciertas condiciones de seguridad eléctrica en las instalaciones fotovoltaicas. Sin embargo, es importante aclarar algo.
El RETIE se quedó un poco corto porque su última actualización en el RETIE, digamos que data del año 2013 y de pronto algunas consideraciones que se hicieron en el año, hasta el año 2015, pero desde el año 2015 no se han vuelto a tocar ningunos temas técnicos en el reglamento técnico. Entonces, eso nos permite saber que la parte solar que durante este tiempo ha cogido un poco más de fuerza y ha tenido un poco más de auge, pues se ha descuidado un poco frente a los requisitos específicos de seguridad. Pero digamos que la norma, el reglamento técnico sí nos apoyaba, o sí nos daba como parte de que podíamos utilizar la NTC 2050 y que debíamos utilizar la NTC 2050 para seguir los lineamientos uno a uno. Pero si tenemos en cuenta que la NTC 2050, como ya lo han escuchado en muchas otras charlas, tenía una desactualización de aproximadamente 20 años, o 20 y piquito de años, 22 años, 21 años, teníamos esa desactualización. Entonces, la tecnología de paneles fotovoltaicos que se utilizaba hace 22 años era muy diferente a la tecnología que estamos utilizando hoy en día. Y si bien se pueden considerar algunas características de seguridad similares, los equipos, la forma de algunas conexiones, los cuidados y las garantías que se deben tener a la hora de hacer las verificaciones, pues obviamente son las que nosotros debemos considerar adicionales en la nueva actualización de la NTC 2050. Entonces, con base en esto, esta norma que les estoy contando, pues ya digamos que tiene, su última versión está en la versión 2017, muy seguramente para este año salga la versión 2020. Yo creo que con todo esto del COVID y todo este tema de pronto se aplaza un poquito más, pero esta es una norma que realmente está actualizada frente a los requisitos de seguridad y eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas que todos debemos tener en cuenta. Disculpa, ya puede mirar lo de las diapositivas, ya las puede activar, por favor. Listo, entonces ya están aquí activos, vamos a ver. ¿Ya están viéndolas ahí? Ok, perfecto. Ya entonces está nuevamente aquí. Listo, entonces dentro de esto pues vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar un poco voy a quitar aquí un poquito la ventanita que no me deja ver la presentación porque me deja ver aquí. Quiero quitar un cuadrito acá, no lo puedo quitar. Bueno, aquí lo voy leyendo. Bueno, vamos a ver un poco la regulación aplicable en Colombia. Vamos a ver cómo está constituido un sistema fotovoltaico según la NTC 2050. Vamos a ver algunos esquemas de sistemas fotovoltaicos, las condiciones de instalación. Vamos a ver de esas condiciones de instalación cómo operan y de pronto algunas partes asociadas a los temas de los conductores y las pérdidas en los conductores. Entonces vamos a ver diferentes temas asociados a cómo se comporta una instalación fotovoltaica y qué errores pueden ustedes encontrar a través de los diferentes momentos, no solo en la instalación como nueva, porque digamos que uno de los principales errores que se puede cometer en la parte fotovoltaica es el mismo error que se cometió al principio del uso de los LED. Si recordamos, el uso de los LED cuando se comenzó hace 15 años más o menos, se comenzó con su uso y se hablaba exactamente de lo mismo que se habla hoy en día de duración. Decían que el LED iba a durar 20 años, 25 años, que era un producto que tenía una gran entrada por temas de durabilidad y poco mantenimiento. Pero si ustedes van a evaluar algún proyecto de los que se instaló en LED hace 15 años o hace 10 años nomás, ya ninguno funciona. ¿Sí? Si ustedes ven, incluso los que tienen la oportunidad de ir al aeropuerto de Ecuador, el aeropuerto en Quito, en Ecuador, y ven la vía que va desde el aeropuerto hasta la ciudad como tal de Quito, fue totalmente, digamos que actualizada en tecnología LED hace unos 7 años. Y si la van a ver hoy en día, ya casi el 60% de las luminarias no funcionan. Esto está relacionado con el tema de la vida útil, la cual no está garantizada para todos los productos de la misma manera. Eso hace que los productos que en cierta medida estemos utilizando, pues deben considerarse características no solo desde el punto de vista de seguridad inicial, sino a través del tiempo, cómo mantienen esas características. Para los que tengan la oportunidad en Medellín, en Bogotá, de ver algunos proyectos de iluminación LED que se hicieron hace 8 o 9 años, se van a dar cuenta que ya solamente quedan los cerramientos ahí, las carcasas de las luminarias, y ya no funciona ninguno
porque se dañó la parte electrónica, porque se dañó la parte de los chips, porque eran LED de bajo rendimiento, y eso hace que tengamos que considerar muchas cosas más antes de iniciar la compra o la inversión en estos proyectos. En especial porque es una inversión alta por tratarse de tecnología de última, digamos, de última tendencia, y eso hace que tengamos que pagar mucho más. Y hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tema de esas rebajas que encontramos en China. No vamos a hablar mal de los productos chinos. Nosotros sabemos que en China se fabrica casi que el 90-85% de los paneles que se comercializan en el mundo. Podríamos hablar a veces de unas cifras mayores, si uno mira por diferentes tipos y segmentos de usos. Pero en su mayoría, como les digo, entre el 85 y el 90% de los productos que vienen de fuera, digamos para este caso de Colombia, vienen de China. Y esto hace que esos paneles allá tengan diferentes manejos, porque si podemos encontrar un panel desde 50, 60, 70 dólares, un panel de 100 vatios, hasta 200, 300, 400 dólares. Entonces dirían, bueno, ¿por qué esa diferencia? En esta charla vamos a ver un poco la diferencia en algunos paneles y lo que es importante que se revise y que se pidan auditorías en fábrica, auditorías aquí en sitio y un proceso de compras totalmente asistido desde la parte técnica para entender por qué el panel puede fallar más adelante. Entonces vamos a empezar con la parte de la regulación. Obviamente ustedes saben que hay una ley, la ley 1715, asociada a todo el tema de las energías alternativas, y dentro de eso pues concierne el tema de la energía fotovoltaica, y ahí pues ustedes van a encontrar diferentes, digamos que una especie de reglamentación asociada al tema de la instalación residencial, comercial o industrial, y hay algunos escenarios donde se plantea la comercialización de excedentes. Obviamente, esto ya ha sido un poco más actualizado y la UCME está a puertas de sacar un nuevo documento donde establece algunas condiciones adicionales para las instalaciones fotovoltaicas, quien en conjunto con la CREC es quienes tienen que regular ese mercado que va a ir hacia la red eléctrica, el uso de los medidores bidireccionales y las diferentes condiciones de seguridad adicionales que debemos cumplir, aparte de lo que establezca el REC. Entonces, digamos que podríamos basarnos en esta ley, que es la 1715, para todo lo que tenga que ver con los proyectos de generación fotovoltaica. Obviamente, esto tiene como incentivos todo lo que está asociado al tema del marco PROURE, que es el prouso racional de la energía, en todo lo que tiene que ser con transporte industrial, terciario, residencial, pero ahí van a encontrar, como lo ven en esta parte de la diapositiva, todos los elementos que son excluidos de IVA, ahí van a encontrar un listado, los que entran a la página de la UCME, van a encontrar un listado de todos los equipos y servicios que pueden ser excluidos de IVA o que pueden ser descontados de renta o permitirse una deducción de renta en los proyectos. Entonces ahí van a encontrar un listado en Excel donde toda la información que estén necesitando la pueden encontrar de esa manera. Entonces, ahí van a encontrar si un panel LED es aplicable, un servicio de certificación eléctrica. Por ejemplo, nosotros, si ustedes cuando contratan un servicio de inspección de las instalaciones eléctricas, por ejemplo, hacen la certificación RETIE o la certificación de los productos, podrían solicitarnos la exclusión del IVA, que no se les cobre el IVA. ¿Por qué? Porque el proyecto está inscrito ante el Ministerio de Minas y Energía y nos pueden presentar la inscripción del proyecto y con eso nosotros podemos hacerlo, excluirlos de IVA con esa documentación, o ustedes más adelante, si lo requieren, pueden enviar esa documentación a la DIAN para que les sea devuelto ese valor que tuvieron que pagar o para que no lo tengan, o no lo tengan que declarar dentro de sus impuestos a la DIAN porque ya lo pagaron en otro lado. Entonces, podrían hacerse esas, como tal, esas concesiones asociadas a las resoluciones de la UME, en especial la 463 del 2018 y pues los diferentes anexos que ella nos menciona. Adicional, pues obviamente pueden tener temas de exención en algunos aranceles, depreciaciones aceleradas, que las pueden invertir o reinvertir en su negocio y saber que si bien un panel de estos puede tener una duración en la vida, pues digamos que podemos entender que las duraciones van entre los 20 y los 30 años, para este caso pueden hacer depreciaciones a 5 años. Es decir, que el activo podrían llevarlo a los costos de la organización y poder también ahorrarse unos temas de renta ahí al final del ejercicio con esas depreciaciones aceleradas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta como el marco legal y de incentivos que nos propone el gobierno para motivar el uso
de las energías fotovoltaicas. Entonces, el RETIE nos menciona en dos numerales, que es el 20.22 y el 28.3.10, los sistemas fotovoltaicos. En 20.22 nos habla de los paneles solares fotovoltaicos y en 28.3 nos habla de cómo los sistemas se integran y los sistemas solares fotovoltaicos deben cumplir unos determinados requisitos. Entonces, obviamente, ahí en el anexo general, ustedes podrán ver lo que les comentaba, y es que él nos remite, el RETIE nos remite específicamente a la sección 690 de la NTC 2050. Es una de las secciones, para los que son muy inquietos y quieren revisar un poco más las normas, es una de las secciones que más cambió dentro de la NTC 2050 en su versión actual. Entonces, para los que de pronto también hasta ahora lo conocen, la NTC 2050 tuvo una actualización este año, digamos que en noviembre del año pasado, enero de este año, ya se tuvo la actualización de la NTC 2050 que hace parte del Código Eléctrico Nacional, es el Código Eléctrico Nacional, y que es una copia adaptada de la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Americano. Nosotros teníamos la versión del año 96 de ese código, para nosotros era la versión del año 98 en la NTC 2050, ahora tenemos la versión 2017 de la NFPA 70, ¿sí? Para nosotros quedó en versión 2019. Sin embargo, es importante anotar que esa norma todavía no es obligatoria. Esa norma todavía está en revisión por parte del ministerio si la hace obligatoria inmediatamente o le va a dar una transitoriedad, pero hasta el momento todavía no sabemos su obligatoriedad ni la fecha exacta en la que vaya a ser obligatoria. Hay que estar pendientes de este numeral que es el mismo. Sigue siendo exactamente el mismo numeral, el numeral 690. Ahí ustedes van a encontrar todos los requisitos asociados a la parte de generación, la parte de carga de batería, los reguladores y los diferentes aspectos asociados incluso al cálculo de la misma instalación fotovoltaica. Obviamente también nos habla que el panel debe ser certificado. Entonces, en ese numeral nos habla que los paneles solares fotovoltaicos que van a suministrar energía eléctrica a través de una red domiciliaria o similar y establecimientos públicos debe cumplir los requisitos y demostrarlo a través de un certificado de conformidad de producto. Entonces, todos los paneles que se traigan, ustedes pueden contar con una compañía como la nuestra en Certécnica, que es la que aparece aquí en la parte de abajo de la presentación. En Certécnica nosotros encargamos de evaluar la conformidad de esos paneles. Ya más adelante, y también los mismos, si necesitan algún tipo de información adicional, nos pueden hacer saber a través de nuestros contactos en la página web o en las redes sociales, y ahí les podemos informar cómo se hace este proceso de certificación. Aparte de eso, pues obviamente que no, digamos que el RETIE no permite la conexión de sistemas solares a más de 220 voltios. Y en algunos casos, pues obviamente hace algunas excepciones por ahí hasta 600 voltios, pero es bien importante tener en cuenta estas características al momento del diseño de mis sistemas fotovoltaicos. Y me dice que cuando la carga de acumulación en las baterías supere los 1000 amperios hora, se debe instalar un cuarto variado independiente al lugar donde se alojen los demás equipos del sistema solar. Entonces, digamos que estas son características generales que el RETIE me menciona para cómo hacer ciertas consideraciones de la instalación fotovoltaica. Esa sección 690 se divide en más o menos H literales, donde nos habla de las generalidades, los requisitos de los circuitos, los medios de desconexión, cómo se alambra como tal esa instalación, los tipos de conductores que se deben utilizar. Como les decía, las tecnologías que se utilizaban hace 20 años son diferentes a las tecnologías que se utilizan hoy en día, entonces hay consideraciones que es importante tener en cuenta, con quien nos especifique los conductores, y ya les especifico por qué este tema de los conductores se hace crítico dentro de la instalación, todo el tema de la puesta a tierra de los circuitos, toda la parte de la conexión, el rotulado y los temas asociados a los cuartos de las baterías y los acumuladores. En las normas de producto, pues encontramos los diferentes productos que pueden tener asociación con la infraestructura eléctrica. Tenemos desde los paneles, hay normas para el tema de los cables en AC y cables en DC. Tenemos para las normas para las protecciones en AC y en DC, que es muy importante tener en cuenta. Todo el tema de protecciones en DC, porque muchas veces se le asocia la protección en AC que puede funcionar en algunos casos, pero no de la misma manera y no con la misma efectividad que utilizamos las protecciones en AC.
Entonces es importante relacionarlas muy bien. Todo el tema de los fusibles también tiene sus propias normas técnicas y cada uno de los elementos de la instalación pueden tener diferentes normas. Obviamente, aquí les tocó dos en particular que son para los cables fotovoltaicos, por ejemplo. Pueden utilizar normas UL, ¿sí? Que son la 4703, que nos habla de todo el tema del cable fotovoltaico, normas como las TÜV en Alemania o normas como la EN 5618 a nivel de Europa, ¿sí? Entonces, estas normas, ¿de qué me hablan? Más o menos les voy a relacionar, que me hablan, por ejemplo, de cable fotovoltaico o cable utilizado para instalaciones fotovoltaicas, porque este cable debe tener unas buenas características de abrasión, buenas características para la flexibilidad, buenas características de tracción, buenas características para su resistencia a los rayos UV, súper importante porque es un cable que permanentemente va a estar en uso exterior y va a estar en condiciones cambiantes de rayos solares y de lluvia permanentemente, por lo tanto debe ser un cable con una muy buena resistencia mecánica, con una muy buena conductividad eléctrica. Entonces es bien importante tener en cuenta la ficha técnica del conductor, que puede tratarse desde 90 grados Celsius hasta 150 grados Celsius en húmedo, en seco y pues obviamente a 90 grados Celsius en húmedo. También los tipos de tensión por el nivel de aislamiento que se va a manejar, según los grids que se utilicen para los sistemas fotovoltaicos, se pueden utilizar conductores que van desde los 600 hasta los 2000 voltios, según las condiciones que permita la norma técnica eléctrica que se esté utilizando para la instalación de esa instalación, perdón, para la instalación de nuestro conjunto de paneles. Entonces es bien importante eso y pues obviamente las secciones aplicables del Código Eléctrico Nacional que nosotros llamamos la NTC 2050 que viene relacionada con la NFPA 70. Lo que les decía, si alguien quiere hacer una instalación con un poco más de vanguardia, con un poco más de consideraciones actuales, pues debería irse a esta NTC, que es en la versión 2017. Obviamente, esta está totalmente acoplada a lo que cumple el RETIER. Si cumple la NTC en versión de 2017, cumple lo que estaba estimado en la versión 2000, bueno, en la versión que nosotros teníamos, que era del año 98. Entonces, los paneles fotovoltaicos no son, digamos que no es un mecanismo sencillo de certificar. Los paneles fotovoltaicos deben tener ese certificado y esa exigencia hace que a los paneles se les deban hacer ciclos de más o menos unas 16, 17 pruebas de desempeño y de eficiencia, pero adicional se les hacen pruebas de seguridad. Entonces se les hacen pruebas como pruebas de impacto para que digamos, la superficie laminada y el marco estructural del panel resista los impactos del granizo, resista los impactos incluso de elementos o guijarros o piedras o rocas que puedan caer en la infraestructura para que esa lámina tenga un índice de protección suficiente para que eso no se rompa en el futuro y obviamente degrade la calidad del panel. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la calidad de los paneles se ve supremamente afectada donde cualquiera de sus partes asociadas a sus conjuntos que están expuestos a la luz solar llegue a tener alguna raya, algún rayón, algún impacto, alguna forma en la que se vele esa lámina, van a sufrir problemas en su eficiencia y los problemas en la eficiencia del panel redundan en los problemas nuevamente en los conductores, pueden ser o en las protecciones o en los conectores como tal, porque al disminuir la capacidad de suministro de tensión del panel van a fluctuar los niveles de corriente que suministra la instalación y eso posiblemente degrade también, digamos, el sistema como tal yo lo tengo constituido y eso es muy importante a la hora de verificar las características de calidad del producto. Por eso, como les decía, no es solamente comprar y comparar por el precio, y a veces solamente por el factor de eficiencia, sino por las características de calidad. Eso también le hacen grado de protección IP, a algunos de los componentes eléctricos y de protección que trae el panel, se le hace mediciones de parámetros eléctricos, se hace la medición de eficiencia, que en Colombia medir la eficiencia de los paneles a través de laboratorio es muy complejo. Hay un laboratorio en Colombia con el que hacemos algunas mediciones de eficiencia, pero necesita tener 8 horas continuas de luz y en Bogotá o en algunas zonas de Colombia es muy difícil tener esas características permanentes durante el tiempo. Entonces,
digamos que generalmente se traen probados del exterior, pero muchas veces no se puede garantizar que lo que se probó inicialmente con las pruebas que se hicieron son los mismos paneles que están llegando, y ya les explico de esa partecita. Bueno, básicamente este sistema que todos lo conocen muy bien, y yo creo que todas las personas que están asociadas a todo este tema de exposolar ya conocen muy bien qué es el panel, pero pues lo vamos a recordar un poco. Es que la primera parte, pues tenemos el circuito de fuente fotovoltaica, que es donde tenemos nuestros diferentes módulos, nuestros diferentes grids conectados, y obviamente entre ellos, pues es que definimos el nivel de tensión que vamos a utilizar para nuestra instalación. Todos los conductores que se utilizan después desde los paneles hasta nuestro sistema de acondicionamiento de energía, ¿sí? Donde nosotros hacemos nuestras junction box o nuestras cajas de acople para llevarlas ahí sí al inversor y a nuestro sistema, tanto de baterías de respaldo, donde pueden tener un sistema inicial de respaldo del control de los inversores y de respaldo de mi acondicionamiento de energía, como también mi sistema de carga como tal, y que yo mantenga esa energía constante y que la pueda llevar a nuestra red de distribución. Entonces tenemos ese circuito en donde van todos los conductores que se conectan al circuito y llevan pues desde la parte de la fuente fotovoltaica hasta la unidad de acondicionamiento de energía, y todo el circuito de entrada al inversor, todos los conductores que llevan desde el acondicionamiento de energía, la junction box, hacia los inversores, y pues que conectan como tal los sistemas autónomos o conductores entre el inversor y los circuitos de salida fotovoltaicos. Es importante poner todos esos sistemas conectados en malla, y obviamente también está todo ya nuestro sistema asociado a los conductores que se conectan desde el inversor y el centro de carga en AC, y los sistemas autónomos o conductores que conectan el inversor hasta el equipo de acometida u otra fuente de generación. Entonces ya digamos que ahí tengo mis diferentes equipos, y esta sería como la conformación básica que debo tener en cuenta también para hacer una inspección, porque cuando yo inicio a hacer una inspección debo tener en cuenta cada uno de estos parámetros para empezar a hacer una inspección de forma organizada. Esto es muy importante a la hora de planear una inspección de seguridad eléctrica y de seguridad y de eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas, porque yo me debo gastar algunos tiempos específicos en cada una de sus etapas. Entonces debo relacionar estas condiciones para tener este diagrama, para saber exactamente cuánto tiempo me voy a gastar, y al final mi entregable, cómo va a quedar, ese entregable, cómo va a quedar definido según los hallazgos que yo tenga en esa inspección. Entonces, primero, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver, aquí voy a reducir esta pantallita, aquí saco mi lápiz, eso. Entonces, en el circuito de la fuente de energía, lo primero que vamos a empezar a revisar son nuestros sistemas de acople, ¿sí? La parte que está inicialmente anudada a tierra, toda la parte y la estructura metal-mecánica, que como ustedes han visto en Exposolar, hay bastantes oferentes de todo este tema asociado a que no solo esto debe ser resistente mecánicamente o al impacto o al esfuerzo mecánico, sino resistente a las condiciones ambientales a las que está sometido. Porque si vamos a llevar estos productos, por ejemplo, a la zona costera, a la zona de Barranquilla, a la zona de Cartagena, a San Andrés, donde los niveles de salinidad son mucho más altos, pues obviamente si no contamos con los materiales adecuados, con aluminio específicamente tratados, con sistemas de soldadura bien realizados, porque no es lo mismo hacer soldadura para la parte en acero que para hacer soldadura en aluminio, y hay que tener muchas consideraciones asociadas con los materiales de revestimiento o de adición que se hacen a la soldadura aplicados al aluminio o aplicados al acero inoxidable, para que esa soldadura no se convierta en el elemento más adelante corrosivo, para que se vulnere la consistencia como tal de la instalación o de la infraestructura mecánica que soporta nuestros paneles y nuestro sistema fotovoltaico. ¿Sí? Todos los sistemas de canalización y bandejas portacables, si se dan cuenta, la forma organizada que deben ir debajo de las estructuras, porque es que muchas veces eso no se considera, y lo que se hace es mandar el cable y llevar una serie de amarres hasta el final, y por allá se va amarrando en la estructura, y eso así se lleva anudado. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá se llevan unas especie de escalerillas o de bandejas tipo
tipo alambre o tipo malla que se pueden ir llevando de forma organizada los conductores hasta el final del recorrido de la instalación del grid o de las diferentes mallas que yo utilice para hacer la conexión de mis instalaciones. Entonces, esto no está en la norma eléctrica. Por ejemplo, si ustedes van a la NTC 2050 no van a encontrar este espaciamiento ni van a encontrar esta diferenciación, pero en las IEC que les comentaba sí está relacionado como tal el uso de estos equipos. Aquí que vamos. Voy a borrarlas. Ya. Entonces, como tal, aquí se dan cuenta, miren cómo se utilizan estas cajas de conexión. Esto es bien importante porque muchas veces se dejan los conectores. Acuérdense que la norma eléctrica me pide que todos los puntos de conexión que yo haga en una instalación eléctrica deben quedar en una caja de inspección porque pues, esa conexión debe quedar cubierta. En muchos casos, esas cajas de conexión se dejan, o sea, pues simplemente se colocan los conectores y si bien en algunos casos se permite, pues obviamente esta norma en la inspección me va a garantizar, o sea, el uso de estos elementos me va a garantizar la integridad y la vida útil. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la cinta aislante y los conectores, al estar sometidos al sol y al agua en muchos casos, pierden rigidez dieléctrica. Entonces, el elemento ya no, o sea, al estar sometido a un esfuerzo de rayos UV constantemente, el material se degrada, pierde sus características de rigidez dieléctrica y es posible que queden habiendo corrientes de fuga a través, no del conductor, que ya lo vamos a ver, pero también de los conectores y de la cinta aislante que proteja la conexión. Entonces, porque esa cinta y esos conectores generalmente no son para uso prolongado en la intemperie, pueden soportarla, pero no están hechos para ese uso prolongado. Entonces, si se van a permitir en su uso, pues obviamente no van a garantizar esa característica en 20 años, porque es que estamos hablando no de una conexión de 5 años, sino estamos hablando de 20 años. Entonces, estas cajas, como tal que ustedes ven acá, estas cajas deben ser por lo menos galvanizadas, deben ser cajas de aluminio, deben ser cajas en acero inoxidable o con unos revestimientos después del galvanizado asociados a una pintura electrolítica que permita garantizar que no se van a corroer en los próximos 20 años. Pero si yo utilizo una caja comprada de forma artesanal, bueno, hecha de forma artesanal, de pronto no tuve en cuenta las características de certificación bueno, no tuve en cuenta las características de resistencia a la humedad o de resistencia a la corrosión, pues obviamente estas cajas se van a degradar más rápido que los mismos conductores y van a generar estos mismos inconvenientes que les decía en un principio. Aquí ven otro tipo de canalizaciones en las cuales se lleva el conductor, mírenlo, de una forma organizada y de una forma segura para que no tenga ningún tema de impactos mecánicos. El conductor, a pesar de que en estas instalaciones no va a estar un paso constante de personas, es posible, y en muchos casos lo hemos visto, hay roedores, hay elementos que trasiegan por esas zonas, hay cortes de pasto, porque en algunas veces el pasto crece por debajo de las zonas, como vemos en esta imagen, el pasto crece y después puede estar llegando a las zonas altas de la instalación, no solo corroyéndolo por humedad, sino que permite que algunos animales entren a comerse ese pasto y puedan empezar a degradar mecánicamente los conductores. De igual manera, pueden haber vehículos, pueden haber el sistema de poda que hacen, también pueden haber algunos daños a los conductores, así pues obviamente no se haga cercano a ellos. En algún caso, que salten objetos como piedras, como botellas, o pedazos de chatarra que muchas veces quedan, o partes de la instalación que quedaron por ahí abandonados, afecten como tal el cable si este va pasando por el piso. Entonces, ¿qué mejor manera de encontrar una forma que me lleve los conductores de forma adecuada hasta mis puntos de conexión? ¿Sí? El tema del uso de las bases, miren, esto no lo exige la NTC 2050, no es muy clara en este tema del uso de los tableros. Si se dan cuenta, aquí es un tablero que no requeriría ser para intemperie, porque está cubierto por los mismos paneles. Pero no sabemos el grado de protección que le dé el panel todo el tiempo bajo lluvia constante. Entonces, las placas pueden por los lados empezar a resumir agua y puede que el agua esté bajando al tablero y perder el grado de protección del tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que el tablero
no necesariamente puede que se inunde, pero van a entrar animales, bichitos, van a entrar humedad, y esa humedad va a hacer que el tablero se degrade mucho más rápidamente y puede haber arcos eléctricos o puedan haber cortocircuitos dentro del tablero, aún en funcionamiento normal, porque puede ingresar después una culebra, una rata, incluso animales un poco más pequeños que también podrían causar este tema de afectaciones. Nosotros hemos visto que han disparado sistemas por cortocircuito, incluso con libélulas. Entonces, es posible que eso se dé dentro de esas instalaciones. Entonces, es muy importante mirar las características y los grados de protección de los equipos que se utilizan dentro de estas instalaciones. Igual, como se dan cuenta, este tablero pues está sobre una base hecha en concreto, ¿sí? Y el tablero, me imagino, estará colocado con su sistema de puesta a tierra, o bien sea por los conductores que llegan a él, o bien sea por la conexión al sistema de puesta a tierra de toda la instalación. Aquí, como tal, ven un sistema de enterramiento para la tubería, por donde van los conductores, ya hacia la zona de voltaje AC, y ahí pueden entrar todos los sistemas de conexión de forma organizada a través de conductores debidamente protegidos de la instalación e identificados. Aquí como tal ven ya el área de los circuitos de regulación donde deben estar instalados, y esta norma me menciona los espacios que debo conservar frente a las instalaciones de estos equipos. También me habla de los cuartos de baterías. Entonces, también debo tener en cuenta estas consideraciones en los cuartos de batería: temas de ventilación, temas de espacio, temas de mantenimiento, temas de limpieza, ¿sí? De iluminación, temas de visibilidad y de todos los sistemas de protección que deben tener esos cuartos de baterías. Muchas veces todo esto se descuida con el tiempo, y es importante que este tipo de inspecciones las realicemos con una frecuencia de al menos una vez al año, ¿sí? Pues obviamente están todos nuestros sistemas de conexión externos, todos nuestros sistemas asociados. Voy a cerrar aquí una ventanita que se me está viendo. Acá, ya. Todos nuestros sistemas asociados al circuito de salida del inversor, todos nuestros sistemas asociados a AC y todos los que van a ir de nuestros medidores hacia la parte de distribución en mi sistema. Entonces, obviamente, yo siempre voy a hablar de dos sistemas, ¿no? Y esta norma me relaciona a dos sistemas, porque no es lo mismo tener mi sistema autónomo, donde simplemente yo lo utilizo para mis servicios particulares, los servicios de mi residencia, los servicios de mi industria, los servicios de mi comercio, que si yo voy a tener un sistema interconectado. Entonces, en Colombia es bien importante que tengamos en cuenta la regulación que se está generando en estos últimos tiempos para toda la parte asociada a la interconexión eléctrica. Si yo tengo mi sistema autónomo, digamos que debe cumplir RETIE, y hago así entre comillas porque es obligatorio que todo el mundo en Colombia cumpla el RETIE y la NTC 2050 para todo tipo de instalación eléctrica, sin importar si es ampliación, remodelación, si es sistema fotovoltaico autónomo, si es interconectado, no importa. Lo que pasa es que una cosa es cumplir el RETIE y otra cosa es certificarla mediante un dictamen de tercera parte. No nos vamos a detener ahí, pero el sistema autónomo en muchos casos, como no es vigilado por nadie, pues podría caer en la posibilidad de que alguien no lo revise. Pero es bien importante que todo ingeniero electricista, técnico electricista o tecnólogo que haga un sistema autónomo fotovoltaico cumpla con el RETIE y la NTC 2050. Eso es impajaritable. Pero este tipo de inspecciones van mucho más allá, por eso hacemos esa distinción. Todos sabemos, pues obviamente, dónde están las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos, pero miren lo que pasa o cómo se puede degradar los conductores si no tienen la especificación adecuada ante la luz solar. Como se dan cuenta aquí, este conductor, miren, empieza a degradarse y empieza a perder su capacidad de aislamiento mecánico, porque el conductor, o más bien el cubrimiento del conductor, toda la parte del revestimiento plástico que tiene el conductor, tiene dos funciones: aislar eléctricamente y proteger mecánicamente. Esa protección mecánica se degrada con los rayos UV y con el tema del paso de corriente necesariamente. Entonces, al ir pasando, el efecto Joule genera un efecto térmico sobre el conductor, y esto hace que el aislamiento también se degrade en el tiempo.
cuando hay niveles de tensión más altos a través del conductor o descargas parciales a través del conductor, esos niveles de aislamiento también son afectados. Pero la luz y los rayos UV degradan químicamente al material, lo que hace perderle especificaciones, y se pueden presentar casos como esto, donde hay una pérdida ya total de aislamiento del conductor y se generan descargas a través de esos puntos. Entonces es bien importante que eso se tenga en cuenta a la hora de una inspección. El tema del uso de los conductores. El tema del espacio reducido, ¿sí? Acuérdense que aquí en muchos casos, miren, por ejemplo, aquí utilizan como medio de canalización la misma estructura del panel. Y si bien en algunos casos yo puedo utilizar esto como una herramienta de conducción, la NTC 2050 no lo especifica tácitamente en todos los casos, pero si se dan cuenta, esto puede poner en riesgo el conductor, puede permitir cortes al momento de que esto tenga una pérdida de la estructura mecánica del conductor, pueden haber cortes, esto puede estar sujeto, miren aquí en una manera donde hay un borde, y este borde a través del movimiento, cuando hayan oscilaciones por viento, cuando hayan oscilaciones por algún movimiento de las mismas vías, los que viven cerca de una autopista se han dado cuenta que la malla metálica sobre lo que está toda la estructura transmite el movimiento en ondas que hacen que se mueva la estructura, y eso hace que estos materiales se puedan romper más adelante. Entonces, todo esto es importante hacerlo en el momento de la inspección, ¿sí? Ya para los que manejan temas asociados a los galvanizados, por ejemplo, aquí vemos que a veces las estructuras galvanizadas, mire, pueden tener algunas presentación de degradaciones ya que pueden presentar un problema más adelante. Y esto es importante hacerlo también en galvanizadoras que certifiquen el uso de los materiales del zinc, que utilicen los procesos de galvanización adecuados, y que pues obviamente no nos fijemos solamente en el costo inicial, sino que esto en el tiempo puede presentar degradación de los materiales. Debemos tener en cuenta muchas veces la humedad del lugar. Como se dan cuenta acá, mire, se hicieron las bases, pero lo que ven acá son ya elementos que han tenido que suplir porque el agua se empezó a canalizar después de, digamos, aquí se daba un efecto, y es que en la parte de arriba de esta instalación el agua comenzaba a resbalar como una canalcita, y en esta parte de abajo, y el agua al empezar a circular empezó a armar un río, y ese río empezó a horadar el curso, digamos, el cursito como una canalización, empezó a generar una canalización, horadó el camino, y lo que hizo fue una canal, un riachuelito ahí, que empezó a degradar la base del concreto. Esta instalación tiene más o menos 1 año y medio. Y aquí ya empezó a degradar, lo que tuvieron que meter fue estas bases de piedra, estos son costales con piedra, para hacer como la adición ahí momentánea, porque ya empieza a perder el soporte mecánico, la infraestructura. ¿Y qué pasa donde esto se empiece a desbalancear y se caiga? Pues voy a perder la mitad de los paneles, y esto pues obviamente pondría en riesgo la inversión que yo hice. Esto de igual manera, por ejemplo, se dejan elementos muy cercanos al techo y la humedad empieza a dañar los elementos constitutivos de la instalación. Veíamos acá, por ejemplo, miren cómo se somete el cable a una condición de doblez más allá de los 90 grados que se tienen especificados para los conductores, y aquí hablo de 90 grados angulares, no de los 90 grados de temperatura, sino de 90 grados de doblez mecánico que yo puedo hacer en esa instalación. Entonces, aparece conductor. Entonces, miren esto que pasa acá, esto es un error que no se debe permitir, porque con el tiempo, empezando que esto queda expuesto al medio ambiente, aquí va a tener un esfuerzo mecánico adicional donde obligatoriamente por acá se va a terminar rompiendo por los diferentes esfuerzos que hace el conductor. Y al terminarse rompiendo, se termina viendo una pérdida de aislamiento que va a generar problemas más adelante en descargas parciales, arcos eléctricos, corrientes, fuga de corriente y diferentes ítems. De igual manera, miren este tema de los amarres, que miren acá, por ejemplo, este conductor que veo bajo el tornillo, y estos elementos pueden quedar de alguna forma mal colocados o sujetos a la instalación. Entonces, aquí esta tabla la tomé de un fabricante de conductores, donde pues nos especifica los diferentes tipos de calibres y resistencias que tienen los conductores, y se ven las comparaciones porcentuales de pérdidas por efecto Joule para la misma corriente en DC que para la corriente en AC, ¿sí? Entonces es bien importante que esas diferentes pérdidas, y hablar que
los cables en milímetros cuadrados tienen una mejor eficiencia en cuanto a las pérdidas, dicen 16% en promedio menos que los equivalentes en AWG, por cuanto a la resistencia a la corriente es sustancialmente mayor para estos últimos. ¿Sí? Entonces digamos que es importante también revisar el calibre de los conductores, cómo hago yo esa verificación del tipo de conductor que yo estoy utilizando y cuáles son las pérdidas de ese conductor, porque eso me garantiza también en el futuro la eficiencia y los costos de retorno del proyecto. Bueno, aquí esta tablita queda aquí grabada también para que la revisen. Obviamente, tener en cuenta que estas son las equivalencias que puede tener a nivel internacional según los calibres y los ajustes por corriente según las áreas de los conductores. En el sistema internacional, los que vienen con calibres en milímetros cuadrados y los que vienen en calibre como los americanos en AWG. Entonces, según ese ajuste por área, cuánto tema de mayor corriente o menor corriente pueden transportar para que lo revisen en el momento de hacer el diseño. Digamos que aquí no vamos a hablar del diseño de las instalaciones, pero sí es importante, muy importante, que cuando vayan a hacer el diseño de esa instalación se basen muy bien en las fichas técnicas de quien fabrica el conductor y se basen en eso para, o le pidan asesoría a ellos para que hagan ese análisis. Obviamente, pues puedo tener muchos problemas en el uso de conductores. Vamos a ver qué otras cosas pueden salir mal. Miren, esto puede pasar en una instalación fotovoltaica si no se utilizan de forma adecuada los conductores, si no se está haciendo una vigilancia sobre cada uno de los módulos de los paneles. Si uno de los módulos empieza a fallar, eso empieza a degradar el siguiente, y si hay una sobrecarga o hay un bajo nivel de tensión en el panel, pues se puede estar generando un alto nivel de corriente, porque a menor tensión, mayor corriente, y eso puede estar generando un incendio en uno de los paneles y obviamente eso puede generar una reacción en cadena con un material que se puede conflagrar ahí en adelante. Obviamente hay una verificación de efectos de los paneles que hay con unos sistemas de muestreo que la norma nos especifica, algunos módulos que se pueden revisar muestrealmente, otros se pueden revisar simplemente el 100%, pero yo debo saber qué técnicas utilizar para esa verificación. Debo tener en cuenta, obviamente aquí voy a pasar rápido, pero quiero que vean en forma general cómo se hace un informe de inspección de esto. Este informe de inspección me va a proporcionar información del producto y yo tengo que decir por qué es importante eso que encontré y ese requisito que encontré. Puedo encontrar problemas como de la etiqueta, por ejemplo, que falta la etiqueta o el rotulado en el panel. No encuentro la etiqueta por ningún lado. ¿Esto por qué es un problema? Pues yo voy a decir, oiga, es que es importante la información que me da esa etiqueta del producto y pues debe estar adherido en la parte posterior para que yo lo pueda ver en el tiempo. Y esa falta de etiqueta, ¿qué me implica? Pues implica que puede tener una falta de especificación, que puede ser un panel como que de pronto no es de la característica que yo esperaba, que la información de la etiqueta pues obviamente no me permite saber la instalación y operación correcta del panel. Y le doy un nivel de gravedad. Esta norma me define niveles de 1 a 5, yo podría decir que esto no es tan grave, entonces le doy un grado 1. Temas de la etiqueta, que la etiqueta esté mal adherida, que la etiqueta no esté adherida con las condiciones. Miren esta etiqueta, por ejemplo, que está adherida con cinta o con contact sobre el panel. Eso no deja como mucha garantía de que el panel es un panel de buena calidad. Entonces, usted empieza a ver errores ahí, empieza a ver errores de los congruencia de los temas. Don Fernando, disculpa, tenemos algunas preguntas, ya solamente nos quedan 7 minutos de la charla. Ok, listo. Entonces, termino esta partita, la voy a mostrar y ya entramos con las preguntas. ¿Listo? Correcto. Entonces, como les decía, podemos ir mirando estos diferentes ítems acá. Mire, por ejemplo, las láminas posteriores, la lámina del panel. Entonces, ustedes ven cierta delaminación en el panel y la hoja posterior no está bien laminada. Esas burbujas son espacios que pueden después acumular humedad. El agua puede incluirse en estas burbujas y puede generar problemas. Primero, como les decía, en uno a uno de los paneles, de las diferentes conjuntos del panel y posteriormente afectar todo el panel. Las cajas de empalmes, los sistemas de conexión de los diodos, la parte asociada a la soldadura, que aquí ya ven sistemas de corrosión, donde la soldadura ya está corroyendo y el diodo se está corroyendo. Usted más adelante va a ver que estos contactos eléctricos al romperse
pues empiezan a ver que el panel funciona solo la mitad del panel, un cuarto del panel, y eso hace que el módulo empiece a funcionar de forma defectuosa. Y eso, por ejemplo, nos puede generar un incendio posteriormente, por eso a eso le damos una calificación de gravedad 4. ¿Qué más errores podemos encontrar? Mire, pérdidas del aislamiento del grado de protección de las cajas. Si se dan cuenta aquí, las cajas pierden todo su grado de protección y obviamente, lo que les decía, humedad, bichos, de todo eso. Las cajas mal pegadas, ¿sí? Aquí los sistemas de conexión, donde ustedes ven que todos los módulos nuevos vienen con cables soldados de forma segura y cinta de tabulación a los diodos dentro de la caja de conexiones, pero en estos no, vienen sueltos. Entonces, ¿por qué esas cajas vienen sueltas? Entonces, eso también presenta errores de fabricación y obviamente esto genera que hayan problemas de la conexión eléctrica o que no se estén utilizando algunos paneles, ¿sí? Elementos mal conectados con tipos de conductores diferentes, errores en los tipos metálicos, en los tipos de conexión, errores en el pegado como tal a los marcos, que también puede hacer que entre agua, roturas de las partes laminares de los paneles, rayaduras que pueden disminuir la eficiencia del panel, y usted lo tiene que catalogar desde 2 hasta 5 porque la gravedad aumenta según el área afectada. Porque si el área afectada, por ejemplo, es mayor del 10%, ya usted le tiene que dar un 5. Si ve rayitas más pequeñas, puede darle menor grado, pero es que la eficiencia del panel después de un 10% empieza a ser grave en la disminución de la tensión que genera el panel. Bueno, los problemas de laminado, voy a adelantarme un poco acá y miren esto. Esto es algo de una falsificación de un panel, que ténganlo en cuenta porque pasa. Se dañan todas las celdas, se dañan fragmentos de la celda y lo que hacen es poner copias impresas de la celda en el panel. Cuando yo recibo una carga de 200, 300 paneles y no reviso cosas de estas, un solo panel que me está afectando me puede generar un efecto en cadena más adelante si no, yo no hago una debida inspección visual por lo menos de ellos y saber que estos elementos se presentan en la vida real. Elementos internos que afectan y que tienen grietas dentro de las celdas de los paneles. Aquí hay una parte importante que les quiero mostrar y es que muchas veces los paneles policristalinos o dejan paneles de diferentes tamaños. Si se dan cuenta aquí, se hace una reducción del panel y se dejan diferentes tamaños, lo que afecta la eficiencia del panel. Obviamente, pues mirar si esa celda individual está afectando la eficiencia total del módulo. Aquí como tal ven pedazos de rotura de la lámina donde eso puede generar mal manejo mecánico allá internamente cuando lo fabrican, cuando lo transportan y eso hace perder la eficiencia de los paneles. Aquí cuando se utilizan diferentes materiales, ¿sí? Cuando hacen sistemas de conexión de las celdas en los Tinger, con una mala conexión a esas barras colectoras que tienen internamente cada una de las celdas, cuando los sistemas de soldadura no están bien acoplados, cuando están metalización diferente en diferentes lados, esos son errores de fabricación, malas prácticas de fabricación. Aquí esto es una falsificación donde no hay el mismo patrón sobre todas las mismas celdas, entonces obviamente deja celdas más pequeñas que otra y muchas veces las cortan para simular que son células monocristalinas. Como saben, el monocristalino tiene unas diferentes características del panel y pueden falsificarlo. Y esto lo hacen copiando pedacitos y pegándolos ahí para que parezca que el panel era monocristalino y no policristalino. Al revés, que es monocristalino y lo que compraron fue un panel policristalino que lo arreglaron. Todos esos elementos los podemos ver en diferentes momentos. Los examinamos en los paneles totalmente, en la junction box de todos los elementos, antes de pasar ni siquiera a los sistemas de baterías y los sistemas de los reguladores, miren los sistemas de AC. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esta parte de la charla. Es muy importante que la conozcan. Obviamente, pues en un sistema de inspección nosotros nos demoramos explicándolo más o menos unas 4 horas, 5 horas, parte por parte, pero quería mostrarles algunas de las características que son adicionales a la NTC 2050, porque muchas veces nos centramos solo en los parámetros de seguridad eléctrica, pero no en los parámetros de seguridad mecánica y de la eficiencia y desempeño de los paneles. Bueno, entonces vamos con las preguntas, las vamos a contestar rápidamente las que podamos. Como ya saben, si hay algunas preguntas adicionales que no podamos contestar, nos las van a enviar de la forma en la que nos dijeron al principio de la charla y con gusto les enviaremos la información. Bueno, entonces,
Si me ayudan con las preguntas. Katy, creo que me ayuda con las preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, una de las preguntas de nuestros visitantes, Iván, nos pregunta, ¿las estructuras de los paneles deben cumplir con alguna norma? Las estructuras de los paneles inicialmente no. O sea, digamos que hay unas ASTM de temas estructurales, hay unas normas UL en temas estructurales que sí ya definen algunas características de resistencia mecánica y de resistencia a la corrosión de las estructuras. Esta norma me pide que yo haga las especificaciones de la resistencia estructural de esas estructuras, pero específicamente, digamos que se habla de los materiales, se habla de las características de la estructura, pero no sé si exactamente dice estructura para instalaciones fotovoltaicas. Sin embargo, yo buscaría exactamente si la norma lo especifica así, pero sí sé que se especifican las características, esta norma especifica las características mecánicas de la estructura y especifica las características de los materiales que se deben utilizar según el revestimiento para las condiciones de medio ambiente al que va a ser utilizado. ¿Una luminaria solar con panel integrado requiere que este panel esté certificado o se certifica toda la luminaria? Digamos que el ministerio, esto es una parte bien ambigua un poco según el reglamento técnico. Realmente la certificación de la que estamos hablando sería la certificación RETILAB, que el ministerio dijo, el Ministerio de Minas y Energía definió que todas las luminarias, sean los que sean, deben entregar un certificado de iluminación RETILAB, pero el panel no necesariamente requiere estar certificado. Entonces, lo que piden es que el panel venga con alguna demostración de pruebas de dónde viene, de origen, y con eso se hace la certificación de la luminaria, pero no necesariamente yo debo certificar el panel como elemento individual. Con el efecto de pérdida de inducción de potencia, ¿qué elementos se exige para evitar daños o qué exigencias se tendría? ¿Para qué? Con el efecto de pérdida inducida de potencia, ¿qué elementos se exige para evitar daños? ¿Qué elementos se exige para evitar daños? Ya. Hay que revisar muy bien, no se exigen elementos adicionales, es decir, yo no debo poner ningún tipo de barrera mecánica ni nada de eso a la instalación, pero sí hay que mirar las condiciones iniciales de fabricación del grado IK de protección del panel. El grado IK es el que garantiza una resistencia mecánica al impacto en julios sobre la superficie. Si ese grado IK es menor de 0,8, pues es una superficie que obviamente se va a degradar muchísimo más rápido. Adicional, los materiales del polímero, el plástico, los sistemas acrílicos que están sobre la superficie del panel, deben garantizar la resistencia a los rayados y que no se degrade fácilmente. Entonces, eso va muy bien en las especificaciones. A menor costo, menor especificación en el sistema IK y en la especificación antirrayado de los paneles. Ingeniero, muchas gracias. Pues por las respuestas a nuestros visitantes. Ya las preguntas, perdón, que quedaron sin respuesta, se harán llegar pues vía correo para que puedan ser solucionadas y respondidas, ¿vale? Bueno, entonces a todos muchísimas gracias por su asistencia. De verdad que este es un tema muy importante para que lo tengan en cuenta, en especial la duración y la extensión de nuestros proyectos y la vida útil de ellos para garantizar obviamente ese retorno de la inversión que muchas veces se hace al iniciar estos proyectos. Entonces, sigan aquí en Exposolar, síganos a través de nuestras redes, www.certecnica.com, www.Red Ingeniería y Gestión, y ahí nos van a encontrar también en nuestro canal Red TV Noticias, que ahí también vamos a darles mucha información con este respecto. Muchísimas gracias.